Estamos de vuelta en la entrevista de este bloque aquí en 5 Días TV, hablando justamente en información y análisis. Y hoy nos visita Joan Zweig. Ya nos comenta justamente la forma correcta de decir su apellido, porque realmente fue la primera pregunta que le hice cuando yo recién llegaba. Está lanzando un libro y bueno, está de visita aquí en Asunción y queríamos justamente entrar a compartir con la audiencia un poco los detalles del libro Post-Tecnológicos, habilidades para recuperar lo humano. Este es el libro, ahí lo mostramos justamente en pantalla. Me imagino que esto va a estar aquí en las librerías, la posibilidad de que la gente pueda conocer. Despertaba un debate interesante en un medio, hablábamos fuera de micrófono, Joan, el tema de ir un poco en contracorriente, en volver a poner sobre el debate la importancia del humano sobre la tecnología. ¿Por qué te nace hacer este libro? Juan Pablo, ante todo, gracias por la invitación y por el espacio a poder conversar. Vivimos en un mundo donde la tecnología de alguna forma tiene como dos religiones, ¿no? Humberto Eco diría apocalípticos e integrados. En palabras de 2024 podría ser aceleracionistas versus deceleracionistas, sí. Aquellos que de alguna forma quieren acelerar con tecnología a toda costa y aquellos que quieren frenar o ser más conservadores con los límites que presupone la tecnología. En los últimos 3 años estuve trabajando en la pregunta de cómo nos tenemos que adaptar nosotros como seres humanos para seguir agregando valor en un mundo donde la tecnología evoluciona a ritmos exponenciales. Y yo creo que eso está estrechamente vinculado a nuestras habilidades, a la forma en la cual nosotros vamos a reaccionar frente a toda esta realidad y a este mundo de inteligencia artificial generativa por doquier, a este mundo de Big Data y una infodemia, además de haber culminado una pandemia informativa. Entonces, estuve desarrollando esta serie de habilidades, este setlist de habilidades, que el spoiler es que son habilidades más bien humanas, no son habilidades tan técnicas, porque creo que de alguna forma la post-tecnología, ya la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, es algo transversal a nuestra vida cotidiana, empezó a redefinir muchos paradigmas de cómo trabajamos, de cómo nos vinculamos, de cómo amamos, de cómo nos relacionamos como especie. Creo que tenemos que empezar a concebir la tecnología como algo que nos amplifique y no que nos defina. En este mundo donde hay tanto entusiasmo tecnológico por un lado exacerbado y por otro lado tanta resistencia, creo que tenemos que tomar la tecnología como algo que realmente nos amplifique y un poco el concepto de post-tecnología está vinculado a esa realidad. Ahora nos lleva a un planteamiento incluso hasta existencial. Muchos no están pudiendo soportar esto, ¿no? Un poco en la investigación y en el análisis que estabas desarrollando, ¿qué te genera un poco esta idea que te estoy planteando en materia de que algunos dicen, ¿saben qué? Yo acá me apago, me voy, esto no es lo mío, definitivamente no puedo integrarme a este ritmo acelerado? ¿Hacia dónde hay que ir? A ver, el miedo es una reacción 100% humana y esto no fue la primera vez que le pasó en la historia de la humanidad. Si nos retomamos a la Edad Media, la invención de la imprenta, a los dramaturgos no les gustaba que las obras se multipliquen y que pierdan el control sobre la reproducción o las copias, ¿no?, de sus obras originales. Lo mismo pasó con la invención de la calculadora. Hace unos días un colega emprendedor en inteligencia artificial me compartía unas fotos de fin de la década del 80 de grupos de docentes de escuela media protestando en contra del uso de calculadoras porque de alguna forma planteaban que la calculadora era un invento técnico que iba a hacer que los chicos sean más tontos, de alguna forma. Entonces, los miedos son 100% humanos. Esto no fue la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. El ser humano, de alguna forma, yo al menos soy más del bando tecno-optimista y creo que el humano siempre supo cómo poder avanzar en conjunto con los avances técnicos que fue vislumbrando la humanidad. Y en relación a los ejemplos que estás planteando, podemos citar muchísimo. O sea, el inicio del periodo industrial en Inglaterra, y me imagino que habrá generado eso, hablaba sobre el caso de Gutenberg y la imprenta, el caso y aquí hace poco recordábamos también en las redacciones cuando empezaron a meter computadoras y las máquinas de escribir tuvieron que ser desplazadas, o sea, pero como nunca yo creo que este sentimiento en particular, tal vez sea por que tenemos acceso a internet y a un teléfono electrónico y con esta cuestión generativa, es como que realmente asusta en esta oportunidad. Yo creo que lo que asusta es el tiempo, la concepción del tiempo. Hoy en día
la democratización es tan grande, porque la barrera de entrada cada vez es más baja, que los tiempos se acortan mucho, se acotan mucho. A ver, el ejemplo de ChatGPT, ¿no? Como el modelo de lenguaje, el Large Language Model más utilizado hoy en día a nivel mundial. 1 millón de usuarios en 5 días. La democratización que esto produjo fue fenomenal y los debates que trajo aparejados fueron fenomenales también en relación a la propiedad intelectual, en relación al futuro del trabajo, en relación al concepto de originalidad, al concepto de un montón de debates que se empezaron a abrir. A ver, otra vez, creo que los extremos en la vida no son buenos, entonces en la tecnología estamos viendo como 2 extremos muy marcados. Vemos mucho entusiasmo, mucho fanatismo, mucha fascinación, de alguna forma, y por otro lado mucha resistencia. Otra vez, me parece que no podemos tapar el sol con la mano, esto llegó para quedarse, y tenemos que de alguna forma empezar a adquirir habilidades para convivir con esto. Me imagino que habrás visto, porque si estás dedicado a este mundo, la saga de Matrix habrá sido una película que habrá estado en tu cabecera. ¿Ves alguna relación ya real de lo que ha sido esa ficción en su momento? A ver, estaba pensando justo el tema de la ciencia ficción. La ciencia ficción, de alguna forma anterior, no sé, Terminator, ficción como Blade Runner, se imaginaba un futuro lejano, ¿no? El otro día me comentaba un amigo, Superman se pensó todo, pero no pensó que iba a haber teléfonos celulares para poder comunicarse, ¿no? Entonces, Superman de alguna forma se cambiaba de una cabina telefónica, hoy no podría cambiarse en la calle. Entonces, lo que pasa con la ciencia ficción es que la ciencia ficción del presente relata muy bien el presente, no es que hace futurismo a largo plazo. Entonces, series como Black Mirror hoy en día no es que proyectan dentro de los próximos 30 años, proyectan un futuro distópico actual. Entonces, la ciencia ficción de alguna forma de hoy trata de relatar las consecuencias extremas de lo que va a pasar en el presente. Y eso es algo interesante porque siempre la ciencia ficción trató de relatar o hacer más futurismo de lo que va a suceder en el futuro. A ver, Juan Pablo, hacer futurismo es muy complicado, ¿no? Yo no sé hacer futurismo, hay especialistas que se dedican a fenómenos como el transhumanismo, bueno, exponentes como Ray Kurzweil que hablan del concepto de singularidad. Yo creo que nuestra responsabilidad como empresarios, como emprendedores, como partícipes de toda esta revolución digital y tecnológica es empezar a comprender bien el presente y animarnos a dar un pasito más allá. Sin caer en extremos, sin demonizar la tecnología ni hacer una apología a favor, porque creo que hoy en día pasan esas cosas. Volviendo al punto anterior, no podemos tapar el sol con la mano, la inteligencia artificial como otras tecnologías llegaron para quedarse y como nos supimos acostumbrar al teléfono celular, como nos supimos acostumbrar a la computadora democratizada, como nos supimos acostumbrar a que se democratice la información, tenemos que empezar a entender esto que forma parte de nuestra vida. Joan, el tema también de algo que vengo hablando con algunos invitados que vienen aquí a Piso es el tema de la brecha digital. ¿Qué consideración te merece eso? ¿Crees que este mundo en que estamos entrando cada vez más acelerado puede generar una brecha digital grande? ¿Y cómo eso va a impactar tal vez en la sociedad? A ver, si analizamos los últimos años, yo creo que la pandemia del coronavirus ayudó a disminuir la brecha digital. Porque hizo que obligó a muchas empresas e individuos a adoptar tecnologías quizás forzosamente. Entonces, lo que hoy en día termina pasando es que las brechas, no las brechas digitales, sino las brechas informacionales, el que sepa manejar este tipo de herramientas con conciencia y agregando valor, va de alguna forma a generar una diferenciación muy grande con el que no la sepa usar. Hay un temor muy generalizado de qué va a pasar cuando una máquina me reemplace. Seguramente lo que va a pasar es que otra persona que sepa manejar mejor la tecnología, agregue más valor que otra que no tanto. Por eso es tan importante desarrollar habilidades que yo describo en el libro como el pensamiento experimental, ¿no? Esto de probar, iterar y cambiar constantemente. Las herramientas están a disposición, están al alcance de la mano. Otra vez, barreras de entrada cada vez más bajas. Entonces, la idea es experimentar, iterar y probar constantemente. Me gustaría que nos puedas compartir un poco más y tal vez me adelanto a una idea que seguramente lo encontraremos en el libro, que es este debate sobre volver a retomar habilidades que anteriormente conocíamos. O sea, yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos tenían unas habilidades blandas que se exigen ahora en particular. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, yo creo que hay habilidades que de alguna forma en la historia de la humanidad permanecieron constantemente, ¿no? Como por ejemplo el narrar historias. La humanidad de alguna forma siguió evolucionando narrando historias. El hecho de saber narrar historias, el hecho de saber habilidades como la oratoria, ¿no? El pensamiento crítico,
Yo puedo ser, por ejemplo, un excelente economista o un excelente programador haciendo tareas analíticas. Ahora, si yo no sé comprender eso o comunicar eso a un público determinado, ahí de alguna forma estoy restando valor en este siglo donde cada vez más hay máquinas que puedan hacer esas cosas. Entonces, pero yo con la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Okay. Porque siempre hay como una visión, está como esa idea, ¿no? Nostálgica. Esa nostalgia. Yo creo que el presente, de alguna forma, y el futuro es muy apasionante con toda esta realidad. Estamos viviendo un mundo donde la verdad es que los niveles de accesibilidad y los niveles de prosperidad que tenemos, a pesar de todos los grandes problemas que tiene el mundo, porque son ciertos y no hay sin lugar a dudas que son problemas que hoy en día hay que tratar, soy muy optimista con respecto al futuro y lo que nos va a deparar. Y en ese sentido, con ese optimismo, ¿hacia dónde crees que vamos como humanidad en relación a esto? Y también, tal vez en bloques. América Latina todavía sigue siendo un continente que no está en nada comparado con bloques como Europa, como China, como Estados Unidos. Sí. ¿Qué ves un poco el futuro? A ver, siento que hoy en día el debate va mucho más allá de lo tecnológico. Okay. Es un debate geopolítico, es un debate social, es un debate cultural. No hay que ser tan lineales a la hora de observar este mundo en el cual transitamos. Me parece que hay que verlo de una forma mucho más holística o mucho más integral. ¿Qué veo para el futuro? Veo un mundo donde la inteligencia artificial empieza a empaparse cada vez más en nuestra vida cotidiana, más de lo que está hoy en día en el presente. Hoy en día los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial ya empiezan a tener proyectos para integrar inteligencia artificial. WhatsApp esta semana, por ejemplo. WhatsApp o mismo Instagram o sistemas operativos como iOS de Apple y Android de Google ya empiezan a integrar inteligencia artificial en forma natural. Entonces, veo un mundo donde este tipo de interacciones empiezan a modificarse producto de todo esto. Veo un mundo donde las habilidades humanas van a seguir siendo irreemplazables en ese sentido. Yo al menos creo que el dilema de fondo no es un dilema técnico, no es un dilema tecnológico, el dilema de fondo es un dilema humano. Es cómo nosotros vamos a reaccionar frente a todo esto sin caer en extremos. Soy optimista con respecto al futuro. Creo que estamos viendo un baldazo de agua fría, un balde de agua fría en la humanidad, que fue todo esto, y que de alguna forma nos está generando ese tipo de reacciones y debates, y es muy importante conversarlo, concientizar y de alguna forma tomar cartas en el asunto. ¿Vas a hacer una presentación en Asunción o cómo la gente va a poder conseguir este material? El libro lo van a poder conseguir en librerías, okay. Y también está disponible en versión ebook, en versión libro digital, y después voy a estar participando en algunos eventos en Asunción, así que si después me siguen en las redes ahí me pueden seguir. ¿Cómo lo hacen? ¿Estás cómo? Acá, Joan Zweig, debe estar en pantalla por algún lado mi nombre, así que ahí me pueden seguir en las redes para poder saber más información de mi visita. Siempre es un placer estar en 5 días. Igualmente para nosotros, y ojalá que, la próxima vez vengas con un nuevo material. Ya viniste el año pasado con uno, ahora con otro. La siguiente seguramente va a ser así. Interesante. Pongo de vuelta en pantalla. Ahí la gente puede entonces ver este material que está a disposición entonces ya a partir de ahora en las librerías para generar un debate interesante sobre este tema del momento post-tecnológico, habilidades para recuperar lo humano. Gracias de vuelta por tu visita. Gracias, Juan Pablo. Y gracias. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más de información y análisis.